¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bueno, acá les voy a contar un poquito lo que va a pasar el 11 de marzo en Ushuaia y bueno, así en lo sucesivo vamos a estar dando una serie de talleres y consultas personales sobre biodecodificación en conciencia amorosa. La forma en la que yo trabajo la biodecodificación básicamente consta de un protocolo de autoindagación, de autoobservación de lo que nos pasa a nivel cognitivo, a nivel emotivo y a nivel físico, ¿sí? Es decir, que para que toda expresión física tenga su sentido, eh, o tenga su dinámica, es porque está siendo movida por un circuito emocional. Y ese circuito emocional necesita sí o sí de un pensador. Y ese pensador, que es el que está interpretando la información que percibe, muchas veces lo hace en función a creencias, a paradigmas, dogmas que no condicen con la realidad. Y esa realidad siempre tiene que ver con una serie de percepciones en función de cuestiones externas y no en función de lo que nosotros somos, ¿no? Entonces nosotros somos una unidad energética, psicológica, emocional y física al servicio del yo soy, ¿m? No del yo digo o el yo pienso, o el yo sé, que es esta cuestión mental, sino que es el yo soy. Esto es un poco jugando con los verbos, ¿no? Eh, entonces, la característica principal de este trabajo de biodecodificación es esto que le menciono, les vuelvo a repetir, que es la autoobservación y la autoindagación. Bien. Entonces, esta autoindagación y esta autoobservación, cuando es dirigida a la esfera emocional, ¿eh? Visceral, hay que aclarar eso, que nosotros tenemos esferas emocionales, viscerales y de trascendencia. Bien. Si uno lo ve desde el punto de vista del sistema endocrino, va a comprender que tenemos tres glándulas principales hacia arriba. La glándula timo corazón es, digamos, la intermedia, que coincide con el chakra 4, y otras tres primordiales que tienen que ver con lo visceral. Entonces ahí tenemos las más importantes que transportan la vida, que son las gónadas. Después está la otra glándula que trabaja en conjunto con todo el sistema digestivo, que es la glándula pancreática, ¿no? O sea, el páncreas nos sirve para nutrirnos física, emotiva o cuánticamente, ¿bien? Entonces, eh, esa visceralidad, cuando está satisfecha, está todo bien, pero cuando hay carencias, los programas empiezan a trabajar. Y la otra glándula, que es la más compleja, porque tiene una dinámica muy pendular, muy extrema, que se potencia con las creencias. Entonces, fíjense que la glándula esta que les estoy hablando tiene que ver con las suprarrenales o las glándulas adrenales que están montadas sobre el riñón. Y esa glándula tiene la particularidad de producir, entre otras hormonas, adrenalina, que tienen la capacidad de ponerte en alerta y listo para el combate. Pero ese combate puede ser en una acción creativa o en una acción de retirada. Y la mente lo va a interpretar como miedo o enojo. Entonces, ¿cómo tenemos más éxito para cazar una presa? Y con el enojo. O cómo podemos huir de un escenario potencialmente peligroso donde nosotros somos la presa. Bueno, lo hacemos con miedo. Bien. Eso es lo natural, eso es lo que está diseñado para situaciones reales de peligro o de emergencia para poder obtener tu supervivencia, y cuando eso está garantizado, recién ahí podemos pensar en la trascendencia. Bien, es decir que toda esa emocionalidad visceral puede ser modulada cuando nosotros entrenamos nuestro cognitivo para que observemos eso que nos pasa ahí
en esas vísceras, ¿sí? Entonces, el trabajo que se hace en los talleres es explicar esto con mucho más detalle, con mucha más práctica, ¿m? Y por supuesto, lo que yo dejo muy en claro a la persona es que todo eso se puede resetear en algo que yo nombro o que se lo suele conocer como punto cero. Es un instante en el que el corazón entre la diástole y la sístole hace como nada. Es un microsegundo, son décimas de segundo que el corazón no hace nada. Ese punto cero es como la percepción, o sea, se puede percibir porque te da la sensación de nada. Y esa nada la podemos asociar con un estado de apnea, si se quiere, pero entenderlo como que hay una especie de paz, de tranquilidad, de como que si flotáramos en el espacio. ¿Bien? Entonces, cuando uno juega con esa dinámica y lo crea un hábito, bueno, pasan cosas muy interesantes. Y ahí entra la biodecodificación, porque yendo a ese punto, vos podés decodificar lo que desees, ¿sí? Y esto lo digo yo tanto en lo personal como en lo terapéutico. Yo trabajo mucho en mi dinámica personal, familiar, porque bueno, obviamente nadie la tiene ganada en esto, todos tenemos que trabajar y lo que me gusta hacer a mí en este trabajo es, bueno, contarles cómo hago yo, cómo resuelvo mis cosas desde la lógica, desde el conocimiento y con una mirada, por supuesto, muy respetuosa de lo que le pasa al otro y, por supuesto, no dejando que nos vayamos por las ramas, ¿sí? Porque si no, bueno, no se termina nunca, ¿no? Entonces, lo importante es eso, ¿no? Tener la conciencia de que nos vamos a enfocar en tener el conocimiento, la información de base para poder comprender qué pasa en nuestro sistema cognitivo, en nuestro sistema emotivo y cómo aplicar como estas series de correcciones para comprendernos y a la vez decodificarnos. Porque esto de la decodificación, que está muy de moda, no es tan así, no es solo decodificar, no. Hay 4 estadios conocidos, por lo menos, hasta el momento, que son muy importantes, muy importantes. El segundo estadio recién es la decodificación, o el decodificar, que es encontrar la emoción que está oculta. Y para entender qué es la emoción oculta, tenemos que comprender esto de la emoción visceral. Pero bueno, no se preocupen, voy a tratar de no hacerles muchos líos, pero porque eso después se explica así, como muy detalladamente en el taller. Bien, eso que les menciono de los talleres consta de dos momentos. A la mañana, o sea, el taller dura 8 horas más o menos, empieza a las 10 de la mañana y termina aproximadamente a las 6 de la tarde. Y en el trayecto de la mañana o en el transcurso de la mañana, nosotros desarrollamos todas estas bases teóricas y cuando esto logra comprenderse, se va ejercitando esto de ir al punto cero y cuando uno está en punto cero podemos recién ir a la historia de la persona y ahí comprender el escenario que siempre es multifactorial y siempre que se observa ese escenario multifactorial vamos a encontrar un montón de emociones ocultas, que eso es lo que hay que tratar de ir con mucho cuidado y trabajar sobre lo posible. No se trata de forzar a nadie. Esto es, el que quiere trabajar, trabaja, y el que no, observa. Y de hecho, por lo general, en el transcurso de la tarde del taller, no se suelen abrir más de 3 o 4 casos, bueno, 2 o 3 casos, dependiendo del grupo. Pero por lo general se abren esos casos y les puedo asegurar que es como si fuese una constelación familiar, en la cual el que trabaja, el que expone su tema, bueno, los hace trabajar a los otros indirectamente, porque todos somos uno y todos estamos espejados en eso. Y yo principalmente también, ¿no? Pero bueno, lo bueno de eso es que siempre se llega a una resolución concreta y perfectamente identificable.
Eso es el objetivo primordial, ¿no? Que la persona se identifique, entienda y que se pueda, que se pueda decodificar constantemente después. Porque eso no quita que no vaya a volver a pasar el evento como conflicto, sino que se puede replicar, pero con la ventaja de que, ahora sí lo puedo ver de otra forma y ahí uno tiene una madurez emocional distinta. Y eso es muy bueno, eso es un sinónimo de que hemos madurado emocionalmente y que si se vuelve a repetir la situación es para que digamos, bien, es la confirmación, ¿bien? Bueno, eso en cuanto al taller. Y en cuanto a las consultas personales, eso es como muy concreto. Se trabaja sobre una línea de tiempo, que lo mismo se hace con el taller, pero en la consulta personal se trabaja con la línea de tiempo, algunos datos de nacimiento o de defunción, si fuera el caso de los padres, y si hay situaciones que son muy transgeneracionales, bueno, ahí sí es requerible tener tener más datos como de los abuelos para poder hacer un abordaje concreto, ¿sí? Entonces, la persona que no ha hecho el taller, ¿sí? Y va directamente a la consulta, bueno, no se preocupen, yo me tomo todo el trabajo, todo el tiempo necesario, le hiperresumo lo que se explica más o menos en el taller, ¿sí? Pero con la particularidad de que, bueno, va a haber una dinámica mucho más intensa porque ahí sí vamos a la emoción oculta y de manera incisiva pero amorosa, ¿sí? Jamás se fuerza a la persona. Es decir, hey, para, no te vayas, mira, observa, ¿qué sentís de eso que estás pensando, de eso que viviste en ese momento? ¿Sos ese pensamiento, sos esa creencia, sos esa emoción? Y bueno, evidentemente no somos eso y bueno, darse cuenta de eso es como muy sanador y te pone en una dinámica distinta, ¿bien? Entonces, cuando se logra decodificar, aparecen situaciones en las cuales uno tiene que aprender a desidentificarse y a resignificar, es decir, darle un nuevo sentido a eso que hemos experimentado. Bueno, esto es más o menos así, a grandes rasgos, lo que se trabaja en los talleres. Por ahí puede sonar muy complicado para quien nunca ha tenido contacto con esta información, pero les aseguro que esto es totalmente vivencial. Es como muy complejo traducir lo que se hace en 8 horas y lo que por ahí a mí humildemente me llevó años entender. Así que bueno, trato de hacer mi mejor esfuerzo para usar las palabras más concretas, más llanas, para que todos podamos entender de lo que se habla. Así que bueno, si te sentís con ganas de hacer esta experiencia, que es muy bonita, que es muy liberadora sin duda, están invitados. Así que bueno, nos veremos prontito en Ushuaia, después en San Vicente, después en Merlo, Córdoba y después Buenos Aires. Así que marzo va a estar a full, así que con todo el gusto que me da hacer esto, están cordialmente invitados de corazón a corazón. Gracias.